Get ready, a PlayStation fan favorite is coming to PC. Bloodborne, tiene que ser Bloodborne, chicos. Bloodborne en PC confirmado. Bueno, tengo fe en el Doritos. A lo mejor en el Summer Meme Fest anuncian algo de Bloodborne. Powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. ¿Has oído hablar de Bloodborne? Los primeros trabajos de From Software no eran particularmente de mi gusto, pero cuando salió Bloodborne, creo que alcanzaron su auge. Por primera vez se alejaron de Dark Souls, pero aún no ha salido para PC. Y creo que debería, porque al fin el juego podrá ir a 60 FPS y todo el mundo podría jugar a una obra maestra temporal. ¡Hey, Geo! ¡Venga! ¡Di World Premiere ahora si tienes cojones! 7 años lleva este puto bug de la estatua voladora y todavía no lo han arreglado. No llega ni a 30 FPS el juego. Te vas a hartar de farmear viales como un cabrón. Oh, fuck. Pero pese a todo, es el mejor juego de la puta historia. Y eso no se lo digo a cualquiera. Bloodborne es como una de esas pelis de terror en las que te dan ganas de gritarle al protagonista: no bajes al sótano, no bajes al sótano. Te lo he dicho. Pero por ahí no. ¿No ves que te van a matar? Pero... La diferencia es que en Bloodborne ese gilipollas eres tú. A ver qué hay por aquí. ¿Por qué arañas? ¿Por qué no podemos seguir mariposas? Es un juego bastante tranquilito. ¿Queréis saber por qué se llama Bloodborne? ¿Queréis saberlo? ¿Queréis que os lo diga? Así que dale a like para aumentar tu lucidez y mira esta araña gigante en la fachada de tu casa. Suscríbete para conseguir tu recompensa por matar a un boss de Bloodborne, un calamar y una carta triste. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Bloodborne. El objetivo principal de Bloodborne es que tu personaje sea un tampón gigante que se baña en la sangre de sus enemigos. Pero dependiendo de nuestro Fashion Souls y de qué prendas llevemos, al quitarnos la ropa, solo tendremos manchadas aquellas partes que no teníamos cubiertas cuando nos salpica la sangre de nuestras víctimas. Me he pasado Bloodborne 5 veces y me acabo de dar cuenta de esta mierda. Igual que si usamos la campana del coro con Eileen cuando se está muriendo, en vez de curarla, la mataremos. Cuando entramos en el taller abandonado por primera vez, la muñeca mueve la cabeza ligeramente para mirarnos. Y si la observamos de cerca, veremos cómo de vez en cuando esta mueve ligeramente uno de sus dedos. Mi teoría es que la muñeca del sueño del cazador puede vernos a través de esta muñeca, de algún modo, y trata de cumplir su cometido hablándonos como hace de costumbre. De hecho, a veces la pillaremos durmiendo en el sueño del cazador. Si has jugado a Dark Souls con escudo cuando juegues Bloodborne, te van a dar un poco por el... Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Igual lo pasas un poquito mal al principio. Te voy a matar cuando vengas. Pero con el martillo eclesiástico, si corremos y pulsamos R1 hacia un enemigo antes de que nos golpee y mantenemos L2, bloquearemos los ataques con el martillo. No lo sabía. De igual modo que si pulsamos círculo y R1 antes de un golpe y mantenemos L2, haremos lo mismo con la espada de Ludwig. Estas son las dos únicas armas en todo el juego con las que podremos hacer esto. También podemos hacer parry con la lanza rifle o con el augurio de Ebrietas. Si observamos la rueda de Logarius de cerca, veremos enredándose entre sus radios un poco de pelo blanco tejido. Este pertenece a las víctimas masacradas por los ejecutores de Logarius, que usaron este arma para diezmar a los Sangrevil.
En los cinturones de los verdugos veremos que llevan colgando la cabeza de dos bestias. Y cuando matamos a estos bichos mosca, No mames, qué asco. veremos que ni muertos sueltan el orbe que llevan en una mano, que tiene una araña grabada, seguramente relacionado con Rom o amígdala. Además, están basados en los Migo, criaturas que salen en el relato de Lovecraft de El que susurra en la oscuridad. Los espíritus de Cainhurst adquirirán una apariencia más humana cuanto más se acerquen a una fuente de luz. Y podemos atraer a los bichos de Yahar'gul a estas hogueras donde recibirán daño por el fuego. Esto hace que las hogueras se apaguen, y supuestamente si apagamos todas las de la zona, evitaremos que el podrido haga llover sobre nosotros partes de cuerpos durante su combate. Si observamos el cadáver de un chupacerebros, veremos señales de una intervención quirúrgica en sus cráneos. Esta cicatriz también la tiene la estatua del sueño del cazador. Es un indicativo de los macabros experimentos llevados a cabo en Bloodborne para alcanzar la lucidez. El tatuaje de sus brazos y el amuleto que llevan en el cuello comparten el culto a Oedon, ser al que adoran estos bichos. De hecho, Oedon podría variar de la palabra edipismo, un trastorno por el cual los pacientes psicóticos pueden llegar a eviscerarse sus propios ojos. Y es que estos enemigos no tienen, pues parecen habérselos arrancado. Ya sabemos que las linternas de invierno tienen el cuerpo y la ropa de la muñeca del sueño del cazador y bla bla bla, pero la cabeza, lo que nosotros creíamos que era un cerebro, está compuesto por decenas de cadáveres de mensajeros del juego. Posee varias bocas y los brazos son como los del cerebro de Mensis. Hello, how are you? Seguro que siempre pasas corriendo, pero podemos hacerles parry para matarles mucho más rápido. Se llaman linternas de invierno por una planta japonesa llamada Hozuki, y por las linternas de papel tradicionales chinas, a las que se asemeja la forma de su cabeza. Estas plantas pierden su color y se marchitan durante el invierno, dándoles ese color blanco. En la cultura japonesa se cree que el Hozuki guía las almas de los muertos, pero también se usa en medicina como sedante, que es precisamente lo que tendremos que meternos por el culo para evitar morir por frenesí al ver a este puto enemigo. Y en ocasiones tararearán fragmentos de la nana de la nodriza de Merg. En la capilla de Viejo Yarnam, si subimos a la parte superior, al fijarnos en esta barandilla, veremos que hay algo colgando de ella. Se trata de un tanque de aceite que si golpeamos haremos que caiga sobre la lámpara de abajo, prendiendo fuego a todo, incluidos los enemigos, haciendo esta zona mucho más fácil, pues estos enemigos temen al fuego y se quedarán paralizados. Y mira qué bonito queda el salón ahora. Si rodamos y disparamos, nuestro personaje disparará de rodillas y queda bastante pro. La cinemática del comienzo del juego no está completa, ya que cuando el cazador es aplastado, simplemente hay un fundido a negro, cuando originalmente se censuró porque pasaba esto. Al igual que durante la cinemática del combate de Gascoigne, durante un segundo vemos que corta la cabeza de la bestia que ha cazado. Podemos hacer parry a los cerdos. Y si atacamos a los gigantes en la pierna que tienen rota, conseguiremos que se agachen para poder hacerles un ataque visceral. Cuando vemos a Gascoigne transformarse, ganamos lucidez. También cuando descubrimos algunas zonas nuevas. Con 15 de lucidez, las lámparas de estos enemigos tendrán ojos, pero en realidad es un guiño a una carta artefacto de Magic conocida como Linterna de la Perspicacia. Tener 0 de lucidez nos puede venir bastante bien contra la bruja de Henwick, ya que no invocará a ninguna presencia tocapelotas, haciéndolo bastante más fácil. Y antes de ir a Henwick, vemos un cartel que señala que vamos en la dirección correcta. El nombre de Rom en japonés significa la araña retrasada. Buenas noches a todos. Ya que está hueca, por lo que podemos ver los huecos donde deberían estar sus patas de araña. Y cuando la matemos, las flores del sueño del cazador brillarán con mucha más fuerza. Y amígdala llama así por la amígdala, la estructura del lóbulo temporal del cerebro que gestiona el miedo. De hecho, su cabeza y la piedra amigdalina del juego tienen la misma forma que la amígdala humana, que es del tamaño de una almendra.
Además comparten el hueco en el pecho que tienen las larvas de la catedral superior, y podremos encontrar a una amígdala muerta en el DLC. Adela, la monja guarra que nos mira con celos si hablamos con la señorita de compañía. ¿La puta? La puta. Que luego la mata. De hecho veremos que sus guantes están ensangrentados por lo que acaba de hacer. Puede ser atraída hasta donde está Amígdala para que la atrape a ella en lugar de a nosotros. Ah, no, lo está disfrutando. Y así activar el DLC del juego. ¡Qué perra! Junto a Lady María, sobre una mesa, observamos un cáliz lleno de sangre y una foto. Esta foto es justo la que falta sobre la repisa del sueño del cazador y que Lady María conservó. En la foto, aunque está rota, vemos a una mujer, un hombre y un bebé, pero se desconoce su relación con Lady María o German. Cuando la matamos, antes de desaparecer, esta trata de hacer el gesto de hacer contacto con su último aliento. Y lo mismo sucede con German. Se cree que ambos hacen esto en un último intento desesperado por contactar con los grandes. El gesto de hacer contacto consiste en formar un ángulo de 90 grados con ambos brazos, pues se cree que al hablar con los grandes, formas de vida extraterrestre que no comprenden nuestra lengua, la mejor manera de comunicarnos sería a través de una forma geométrica o matemática. Podemos ver a German antes de su pelea. Además, siempre que se cheta para aumentar su ataque, este mirará a la luna. En el reloj astral de Lady María vemos runas de Caril, aunque algunas son desconocidas y no aparecen en el juego. Pero cuando el reloj nos da paso a la aldea pesquera, este lo hace justo en la runa del mar. Tanto Lady María como German participaron en la masacre de la aldea pesquera. Y se cree que fue German quien mató al huérfano de Kos cuando este nació. Lo cual traumatizó a German mucho. Lo dejó bien jodido. Es por ello que cuando matamos a este hijo de gran ¡oh! Pero mira qué feto con patas tuyas. ¡No! ¡Mierda! Ya lo tienes. ¡No! ¡Cago en tu madre! Vamos que ya lo tienes. Vamos que ya lo tienes. Vamos. ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No! Como nos va a costar bastante matarlo, al final de la cinemática del principio podremos oírle llorar como German. Y la muñeca nos dice: I can hear German sleeping. On any other night, he'd be restless, but on this night, he sounds so very calm. Perhaps something has eased his suffering. Porque German por fin ha logrado redimir sus actos en la aldea pesquera y encuentra esa pequeña paz. Al igual que Lady María, asqueada por esta masacre, arrojó su arma Rakuyo al pozo donde luego la recogemos nosotros. Bueno, eso sí sobrevivimos. Nope. Aunque podemos hacer pelear a estos tiburones entre ellos si usamos la hoja de hueso de chamán y así coger la Rakuyo más fácilmente. Cuando observamos a Lady María vemos sangre a su alrededor, otro indicativo de que ésta parece haberse quitado la vida en el mundo real. Desde esta colina, donde vemos el cadáver de Kos abajo, hay una pequeña tumba aquí con un girasol, tumba que ella misma erigió por remordimiento. También vemos girasoles sobre el ataúd que hay en la torre del reloj, que se cree que es el de Lady María. Al matarla, la muñeca nos dirá: Esto puede sonar raro, pero ¿he cambiado en algo? Hace un instante sentí la liberación de unos pesados grilletes. ¡Qué extraño! Si pasamos como de comer mierda del lobo del comienzo y hacemos que nos persiga, si logramos que nos agarre justo al lado de la verja que está cerrada, si machacamos los botones, nos soltaremos del agarre y apareceremos al otro lado, desde donde podremos abrir el atajo y acceder al bosque prohibido y otras zonas con un personaje de nivel 1. Si tratamos de pegar a Josefka, escucharemos un diálogo oculto. It's beasts you hunt. Why are you behaving like one? This can't be the real you. Are you calm again? You mustn't let the hunt overcome you. You are not a beast. Pero si volvemos a pegarla al volver más adelante... ¿Es que nadie lo entiende? Ya estoy un poco harta de ti. ¿No es hora de que alguien ponga fin a tus miserias? Parece que ha cambiado bastante de opinión, delatándose a sí misma como la falsa Josefka.
Ya en el interior de la clínica, el cadáver de este celestial tiene un brazo completamente humano y una pigmentación diferente. Se trata de uno de los experimentos fallidos de Josefka, que nos muestra cómo esta convierte a los NPCs que mandamos allí en un intento de celestiales. Los mensajeros que aparecen en las marcas de sangre de otros jugadores aparecen llorando sus muertes. Miremos a los mensajeros que nos ofrecen las armas al comienzo del juego. Uno está a punto de volarse la cabeza con la pistola, otro está posando con el trabuco ¡Y el trabuco de Pernambuco! y otro señalándonos a ver cuál de las dos armas queremos. Con la suficiente lucidez, veremos a estos pequeños hijos de perra al otro lado de la puerta tirando de la palanca para abrirnosla. Si puntuamos un mensaje de forma positiva, esto hará bailar a los mensajeros. Y si le damos un negativo al mensaje, los mensajeros se pondrán tristes. Si valoran positivamente uno de nuestros mensajes, nos curaremos en ese momento sin importar dónde estemos. Estas lámparas son iluminadas por pequeños mensajeros. Una vez pasamos por ellas para guiar nuestros pasos cada vez que volvamos. También encontramos mensajeros intentando atraparnos dentro de estos bichos de mierda. Si examinamos cualquier fragmento de piedra de sangre o un bloque de sangre, veremos que su interior está compuesto por hélices que imitan las cadenas de ADN humano. En el conocimiento de Loco vemos un fantasma, que es como se conoce a los invertebrados cósmicos del juego. El ojo del cielo negro muestra a estos invertebrados arrastrándose bajo el tejido del ojo, emergiendo de él y alimentándose de este, al igual que lo hacen del cerebro de sus víctimas. Hasta que finalmente son demasiados. Las lumenflores son las flores de la luna, que solo se abren de noche, y el centro de la flor recuerda a una pupila humana que absorbe todo ese poder arcano de la luna. Hay un símbolo en las puertas de camino a la catedral que muestra estas mismas flores y un cáliz custodiado por dos doncellas. No en vano, a Willem le crecen hongos en la nuca. ¡No mames, qué asco! Y recibe la luz lunar directamente. El otro nombre de presencia lunar es Flora. Oh, Flora. Of the moon, of the dream. Pero si tiene hasta una estatua en el juego. Y Nicolas Cage dirá: Plant eyes on our brains to cleanse our beastly idiocy. ¡Not the beast! Y sí, estos son espermatozoides, así que ahora entendéis por qué darle esto a Annalise podría ayudarla a engendrar descendencia. Igual que los tercios de cordón umbilical están compuestos por decenas de ojos pequeños. Los guijarros son ojos secos. Y los cuervos... ¡Joder! ¿Cómo odio a estos putos bichos de mierda? Nos dan guijarros porque muchos pájaros ingieren pequeñas piedras para ayudar a digerir sus alimentos. Mira para qué uso yo los putos guijarros. Hay un cuervo inofensivo en el juego que no nos atacará. O bueno, sí. Si prendemos fuego a las bestias con parásitos en su interior, los parásitos morirán abrasados dentro de ella y no saldrán. Algunas lámparas son en realidad jaulas de pájaros con un animal muerto dentro ardiendo, o babosas en lámparas de aceite. Pero eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Sencillamente no lo es. ¿Por qué no, estúpido imbécil? Y en el collar del traje de Yahar'gul hay escondido un ojo enorme que apenas se ve a simple vista. El libro de cómo ligar con doncellas del sueño del cazador no es el único. Hay otro en el que en la portada leemos María. Y es que la muñeca es igual que Lady María por la obsesión que German tenía con esta. También hay un libro de alquimia, un libro de rimas suizo, uno en referencia al conde Valdemar I de Dinamarca y otro es una referencia a la oratoria de Brutus de Cicerón. Y el libro más raro de todos es la Necrología de Lundens, un libro que existió en la Catedral de Lund en Suecia. Esta catedral está dedicada a San Lorenzo y en el juego la Gran Catedral está dedicada a Lorenz. De hecho, San Lorenzo fue condenado a arder vivo y a Lorenz se le condenó a arder eternamente. ¿Coincidencia? ¡No lo
lo creo! El altar ascensor del DLC está inspirado por el cuadro de los 4 evangelistas de Abraham Blomer. Tenemos a alguien con un libro, la campana que sujeta el águila en el cuadro, a un joven maestro Willem y bajo la mesa a un león. En este caso, una bestia, que podría ser un guiño a la plaga de las bestias y al comienzo del juego. Si observamos detenidamente el ojo del cazador borracho de sangre, comprobaremos que la pupila tiene la forma de la luna en la pesadilla del DLC y que la del ojo del personaje de la cinemática del comienzo. Muchas veces veremos la luna en el juego por delante de las nubes, lo cual es totalmente imposible e inquietante, ya que no se trata de la luna, seguramente se trate de presencia lunar observándonos durante gran parte del juego o alguno de los otros grandes manifestándose. Las estatuas de los jinetes con armadura de Cainhurst no tienen pierna derecha. Esto es por la plaga de las bestias, la cual pudo extenderse a través de este río de viejo Yharnam, como lo hizo el cólera a través del agua en el siglo XIX. Por esto vemos fuentes de agua por todo Yharnam central. Se dice que la plaga de las bestias crecía trepando por la pierna derecha, que es justamente donde nos inyectamos los viales de sangre durante todo el puto juego. Es la pierna que también le falta a Gehrman. ¡Cojo! Y a la bestia crucificada en Yharnam Central le han amputado ambas piernas. Es decir, que se recurría a la amputación para tratar de evitar la extensión de la plaga por la pierna derecha. Y Lawrence tiene clavos en su pierna, indicando que alguna vez pudo ser crucificado. Joder, si cuando nos lo encontramos tiene la misma pose que la Piedad de Miguel Ángel. Podemos usar nuestra propia sangre para extraer balas de mercurio, elemento que en la alquimia se ha asociado siempre con la mente, es decir, la lucidez. Por ello, si golpeamos a Willem, sangrará de color blanco. Ron, por ejemplo, expulsará sangre blanca de su cabeza, y roja si golpeamos su cuerpo. En el edificio de la universidad encontraremos el escritorio de Willem y su silla vacía. En Cainhurst hay decenas de cuadros. Uno de ellos parece ser el de Annalise con una niña, que se cree que podría ser Ariana, pues su sangre es también impura. Y el vestido de noble que lleva es de Cainhurst. Y al igual que su madre, es una pedazo de Bloodborne se ambienta en una época victoriana. ¿Que cómo lo sé? Pues porque cuanto más elegante es el nombre del jefe, con todos ustedes, Ludwig la espada sagrada. Pero la numeración de este reloj de Yahar'gul es victoriana, pues el modo en que aparece el número 4 representado en él es igual a la de los relojes de esta época. Hay dos tipos de armas en el juego: las cerradas y las contundentes, las que meten hostias. Las cerradas pueden obtener bufos de daño a bestias y las contundentes hacen más daño a todo lo que se parezca mínimamente a ET. Las armas cerradas y rápidas son de la época de Gehrman, armas que necesitaban ser rápidas para competir con la velocidad de las bestias. Pero con el tiempo, esas criaturas se hicieron cada vez más y más grandes, por lo que en los tiempos de Ludwig se necesitaron armas de mayor peso y fuerza para acabar con estas bestias. Muchos empezamos el juego con armas cerradas y acabamos usando armas como el martillo o la espada de Ludwig. De hecho, el NPC que porta la espada de Ludwig en las mazmorras del Cáliz, ¿os suena de algo? Cabe la posibilidad de que en las mazmorras nos encontremos con un topo del laberinto, quizás el enemigo más oculto del juego y cuyo ataque más letal es tragarnos y cagarnos. La música del sueño del cazador cambiará si tenemos más de 50 de lucidez, pasando de esto a esto. Convertirnos en una sepia es el mejor final de un videojuego de la puta historia. Pero si aceptamos someternos al final y morir a manos de Gehrman, al continuar en NG+, encontraremos a la muñeca en nuestra propia tumba. This grave stands in memory of a hunter I once knew. I pray that you found meaning and comfort in the waking world. Las mazmorras del Cáliz están basadas en las montañas de la locura y el túmulo, ambas obras de H.P. Lovecraft.
que tiene una runa en el juego con sus iniciales, la aldea pesquera, un guiño a Dagon e Innsmouth, donde se adoran deidades marinas. Se conoce a las deidades como los grandes. Y la lucidez del juego es un paralelismo con la locura de los protagonistas de sus novelas. El horror de Dunwich habla sobre deidades que buscan tener descendencia. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con Bloodborne. El fuego de los lanzallamas afectará a otros enemigos. Y los chupasangre de la pesadilla son más gordos que los de Kingdom Hearts, pues aquí tienen sangre en abundancia, mientras que en Kingdom Hearts ya no la hay. Por eso aquí están más delgados y débiles. Y en el DLC están hinchados de sangre. Pero mira cómo tiene las pelotas. Batman, mira el tamaño de esas bolas. De hecho, los caballos que tiran de la carroza tras la cinemática están bastante muertos. El NPC de la aldea pesquera reaccionará si tiramos sus pequeñas torres de conchas. Estos hechiceros practican hechizos eléctricos sobre algunas conchas. Se cree que para comunicarse de algún modo con Kos. El cadáver que cuelga boca abajo representa la marca del cazador, y seguramente la cabeza que encontramos pertenezca a este cadáver. Los arpones de algunos enemigos se asemejan a los que sostienen las estatuas de Amígdala en la catedral. Cuando matamos a Kos, no solo veremos su forma original en la sombra negra, sino que dejará de llover en la aldea. El cese de la lluvia nos permitirá escuchar mejor lo que dicen las voces. El traje de Chester en Dark Souls 1 es igual al set del cazador de Bloodborne. Este NPC mencionaba que no es de estas tierras. We are both strangers in this strange land. Si luchamos con él, nunca lo veremos rodar. Solo esquiva haciendo un salto muy parecido al paso rápido que tenemos en Bloodborne. Conocemos a Parcher reencarnado en una araña de mierda y hace lo mismo de siempre, jodernos y tirarnos. La cinemática del cerebro de Mensis cayendo al vacío es igual que el corazón de la torre de Latria del Demon's Souls. De hecho, los bichos pulpo de esta zona, que te hacían hentai en la cara, son muy parecidos a los chupacerebros de Bloodborne. Hay cuerpos de caballeros con una armadura muy parecida a la del caballero de Demon's Souls. La cinemática del renacido pareció inspirar a la de la bailarina en Dark Souls 3. Aunque bueno, ella es bastante más elegante. El anillo del pontífice de Dark Souls 3 nos cura cuando atacamos, como debemos hacer en Bloodborne para recuperar vida. Y en su descripción advierte que transforma en bestia a su portador. Eso sí que es Bloodborne. Las babosas de la aldea Mibu de Sekiro son las mismas que encontramos esparcidas por toda la aldea pesquera de Bloodborne. La espada de luz de luna, cómo no, porque si no la meten en un juego de From Software, se mueren. Yuria y su casco se parecen al de Annalise en Kingdom Hearts. Leonard también parece llevar ropa de cazador en Dark Souls 3. Los árboles también, como en todos los juegos de From Software. Y venga, ¿por qué no pone un boss final en un campo de flores? No sé, como hicimos ya en Sekiro, en Elden Ring. ¡Shut up! ¿Cuánto bien hizo Metal Gear Solid 3, joder? Bueno, menos por lo de las escaleras de mierda. Eso y que los bichos estos serpientes son igualitos a los ganados de Resident Evil 4. ¡Detrás de ti, imbécil! Por supuesto que hay Berserk referencias, pero antes... Evangelion referencias. Cuando el padre de Shinji salva a Rei, vemos cómo pierde las gafas y esta las conserva para recordar esto. Más tarde vemos a un clon de Rei reaccionar así. I'm seeing this for the first time and yet why am I crying? El mismo modo en que la muñeca del sueño del cazador reaccionará si le damos el ornamento del pelo. What is this? I can't remember. A yearning, something I never felt before. También llorará, aunque no sabrá por qué. Mankind creates dolls in our own image. If God exists, perhaps we're all just a bunch of dolls to him. Do the gods love their creations? I am a doll created by you humans. Would you ever think to love me? I do love you. Isn't that how you've made me? ¡Wow! Las larvas de la catedral son iguales al feto que ve Guts durante gran parte de Berserk. Los mensajeros son iguales que los mensajeros de la mano de Dios en el manga. Ludwig está inspirado en el caballo poseído del Arco de la Inquisición. La rueda de Logarius, una referencia a una de las armas que emplea uno de los secuaces de Modgus.
El cerebro de Mensis es muy parecido al corazón del dios del mar contra el que se enfrenta Guts. El perro guardián de los antiguos señores es claramente la bestia de oscuridad. Yharnam está inspirada en la ciudad de Windham, asolada por los demonios en el manga. Y la marca del cazador es la marca del sacrificio. Desde el paso del osario podemos ver Cainhurst, y desde Henwick, más abajo el edificio de Birkenwehr. Todas las pesadillas de Bloodborne se apilan unas encima de otras. Desde la frontera de la pesadilla, si miramos arriba, veremos la pesadilla de Mensis. Si miramos hacia abajo, podremos ver los mástiles de los barcos de la aldea pesquera. Por eso, desde la aldea, al contemplar el agua, veremos Yharnam sumergida en ella, porque el cielo de Yharnam es el mar de la pesadilla. Por eso, la chica caracol cae desde arriba. Si usamos el silbato de Madaras en ella, resucitará y no podremos matarla. En la cinemática de Ludwig vemos a un cadáver arrastrándose. Este cadáver puede sobrevivir durante la pelea si evitamos golpearle. Al matar a Ludwig podemos hablar con él, aunque solo se reirá de nosotros. Qué raro, un personaje de un Souls que se ríe de ti. Ludwig tiene plagada de ojos su boca y garganta, y en su espalda lleva atada en una funda la espada de luz de luna. Al mirarla, veremos cómo este conserva un ápice de humanidad al empuñarla. Este boss es la polla. That's quite big. Ooh. That's kind of small. Si dejamos la cabeza de Ludwig con vida, al irnos y volver encontraremos que Simon lo remata con una flecha en su ojo. Si usamos la caja de música con la nodriza de Mergo, haremos que esta dé un paso siempre obligándola a moverse en lugar de atacar. Hay algo más en común con Berserk, los Souls, Bloodborne. Esas chispas son el motivo que debemos encontrar para seguir soportando el peso de esa marca que todos llevamos. Un peso insoportable, capaz de asfixiarte a diario, que te persigue. Nunca hay descanso posible, y menos de uno mismo. Cada día te agotas de resistir, de pelear. El estrés, la ansiedad, depresión, todo te agobia y te arranca la piel. A veces ya ni lloras, porque llorar no te sirve de nada ya. A veces solo quieres dormir para huir. Todo es una pesadilla, pero estáis aquí, seguís aquí. Aunque no sepáis ni cómo os tenéis de pie, nadie habría logrado resistir tanto como la persona que pueda estar viendo este vídeo. A veces basta con contemplar esas pequeñas chispas. Si de algún modo sabes que merece la pena seguir luchando, pero esas chispas son todo cuanto tienes. A veces es un gesto de una persona, lo que sea, con tal de sacarnos de esa pesadilla. Y para muchas personas, esas chispas son aquellos videojuegos que, en el peor de los momentos, cuando estuvimos a punto de rendirnos, cuando estábamos más destrozados, nos salvaron de nosotros mismos. Be running up that road, be running up that hill. Dale a like y suscríbete si los videojuegos son esas pequeñas chispas en tu vida. Y no olvides comentar qué videojuego fue el que te sacó de esa pesadilla.